En este vídeo vamos a explicar cómo trabajar por rincones en el aula de educación infantil, aunque en gran medida también puede ser utilizado en educación primaria. Bueno, lo primero que vamos a ver es eh, las características o qué son los rincones, y vamos a delimitar o separar rincón de otras dinámicas de trabajo que son parecidas. El trabajo por rincones tiene que ser por intereses. El trabajo por intereses es muy natural y muy contextualizado. Contextualizado significa que se parece a cómo actuamos en la vida real. Y en la vida real actuamos por intereses. Cada uno de nosotros tiene unas aficiones, tiene unos hobbies, realiza unas actividades a lo largo del día que en la mayoría de los casos es por intereses, otras no, por el trabajo y demás, pero se supone, bueno, pues que hemos elegido nuestro trabajo y que es porque nos gusta. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones. El caso es que si vamos al fútbol, al teatro, al cine, o vamos a un concierto de música, o simplemente nos quedamos en la casa haciendo manualidades, es porque nos gusta. Entonces, esto reproduce mucho realmente cómo funciona después la vida. Y otra característica o beneficio es que garantiza la motivación, porque si tú estás trabajando aquello que realmente te gusta, pues eso garantiza que vas a estar motivado al realizarlo. Además, el trabajo por intereses debe de tener o debe de estar organizado y debe tener unas normas tipo a, pues en cada rincón hay 5 jugadores o 5 participantes, el tiempo y la tarea a realizar. Todo eso debe estar reglado, tiene que tener unas normas y tiene que estar programado. Además tiene que tener un alto nivel de programación, como vamos a ir viendo a través de este vídeo. Una característica de Rincón también es que los alumnos deben tener un alto grado de autonomía, y en este sentido se diferencia de los talleres o nos sirve para diferenciar una dinámica de la otra. En los talleres sirven para aprender una técnica o concepto nuevo o cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a ponerlo aprender algo nuevo o un aprendizaje nuevo. Cuando nosotros vamos a un taller por la tarde de relajación es porque queremos aprender a relajarnos. Cuando ya sabemos relajarnos es porque tenemos un alto grado de autonomía y podemos hacerlo en casa solos. Por lo tanto, un taller, el alumno va a requerir más ayuda que en un rincón que tiene un alto grado de autonomía. Si yo quiero enseñar a los niños una técnica nueva o un aprendizaje nuevo, utilizaría talleres o otra dinámica como gran grupo o otra cualquiera, ¿no? Pero talleres me parece más o me gusta más. Y cuando ya han adquirido el aprendizaje y tienen autonomía, entonces propongo actividades. Si yo propongo una actividad por rincones cuando no tienen grado de autonomía, van a estar continuamente preguntando y requiriendo mi atención, pidiendo ayuda, porque no son autónomos. Entonces se va a convertir de forma natural en un taller. El rincón, al tener un alto grado de autonomía, el alumno es autónomo para iniciar la actividad, para finalizarla, para, por ejemplo, desechar el trabajo que está haciendo porque no le gusta, no representa lo que él realmente quiere expresar, y iniciar otro nuevo. O sea, porque si yo estoy haciendo un dibujo, solo yo sé si ese dibujo representa lo que realmente yo siento, expresa mis emociones o no. Entonces yo soy el único que puede valorar ese dibujo o puede descartarlo e iniciar uno nuevo. Entonces la autonomía en los rincones es total. En los talleres no pasaría eso. En los talleres buscamos un producto final, mientras que en los rincones no hay ese producto final. El producto final es simplemente las relaciones entre los alumnos, es el producto que
que tú ya sacas y que vas superando, porque cada vez que hacemos un material o hacemos algo en la vida, cada vez nos vamos mejorando. Y hay veces que decimos, anda, que si ahora empezara por el principio, lo haría mucho mejor todo, porque vamos cogiendo práctica. Por eso esa misma cosa le pasa al alumno, y el alumno va cogiendo práctica con el día a día, con su trabajo autónomo, y cada vez lo hace mejor y perfecciona. Entonces los rincones sirven para perfeccionar. No hay un trabajo final concreto, como en el taller, que intentamos construir un cuento gigante o construimos un disfraz o construimos cualquier otra cosa, pero el producto es más personal del alumno. Al tener un alto grado de autonomía, podemos afirmar que los rincones atienden a la diversidad de una forma muy natural, porque se adaptan a todas las necesidades, a todos los intereses, se adaptan a todas las características. El niño que tiene un menor desarrollo se adapta bien a los rincones porque deben de estar diseñados para que tengan autonomía. El rol del maestro es muy importante, porque el rol del maestro pasa a ser mediador, encauzador, moderador, está en el medio y está al servicio del alumno, está cuando demanda ayuda o para resolver problemas. Yo no quiero estar en este rincón, yo quiero estar allí porque allí está mi amigo. A mí me gusta más aquello no me gusta. El maestro tiene que mediar, tiene que motivar, tiene que lidiar con todas esas dificultades para allanar caminos, para reconducir, para permitir a los alumnos que desarrollen el máximo de su capacidad y competencia. También tiene que evaluar, también tiene que tomar decisiones de si la dinámica pues no está totalmente, o hay algún error o se está produciendo, porque uno programa para que el desarrollo sea óptimo, pero después en la aplicación real pueden surgir pequeñas o hay que hacer pequeñas correcciones, por eso está la evaluación continua. Pues ese es el rol del maestro, muy diferente del maestro explicador, del maestro que inculca los conocimientos, que los mete conocimientos en las cabezas de los alumnos, o que explica. Eso está olvidado. El maestro es un mediador, un diseñador de esta situación de enseñanza, igual que el arquitecto diseña edificios, nosotros diseñamos situaciones de enseñanza-aprendizaje. Y si por ejemplo hay técnicas para facilitar que los alumnos roten todos los rincones, porque imaginemos que diseñamos el aula con una serie de actividades, por ejemplo 5 rincones, 5 tareas que tienen que realizar los alumnos. Entonces los alumnos se distribuyen con la única regla, bueno, pues que son 40 minutos, les explicamos previamente las tareas que vamos a realizar en cada rincón y entonces ellos van a los rincones. En los rincones encuentran unas pulseras o encuentran algún distintivo, y si no hay o no quedan es porque el rincón está lleno, entonces no pueden, tienen que ir a otro rincón. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros diseñamos estos rincones, pero es obligatorio pasar por todos, ya estaríamos hablando de que igual estos no son rincones, porque ya pierde una de sus grandes características, que es por intereses. ¿Cómo se llama esto entonces? Si yo obligo a pasar por todos. Bueno, puede llamarse rincones rotativos, talleres rotativos, talleres rincones. Podríamos inventar un nombre. Eso no es realmente importante, el nombre que tenga. Lo realmente importante es controlar todos los variables que se dan en una dinámica de trabajo con alumnos, como esto es una dinámica de trabajo. Yo tengo que tener en cuenta todas estas dinámicas y controlar el efecto que tienen los alumnos. Quizás el juego por rincones puro, por intereses, tal cual, pues igual es adecuado en ciertos momentos de la unidad didáctica. Por ejemplo, al final, cuando ya hemos realizado todas las actividades y
una vez que ya hemos realizado todas las actividades de la unidad didáctica, la última semana es una semana para perfeccionar, para repetir, para volver a hacer aquello que tanto me gustó. Entonces dejamos ese espacio la última semana para un juego por intereses totalmente libre y totalmente por intereses puros, 100%, ¿no? Pero durante la unidad didáctica, los alumnos, si yo hago una unidad didáctica, para que aprendan situaciones nuevas. Por lo tanto, estos rincones en ocasiones serán más un taller. Habrá veces que el grado de autonomía, porque yo si trabajo una unidad didáctica nueva en la que tienen que adquirir nuevos conocimientos, el grado de autonomía no puede ser 100% siempre. Hay veces que tienen que aprender cosas nuevas. Entonces, esta dinámica de trabajo, hay veces que se va a parecer más a un taller y otra va a ser más un rincón, cuando ya tienen la autonomía adquirida. El alumno que trabaja por rincones, es que a mí la terminología rincón, taller, yo lo que voy a hacer es una dinámica en la que yo pretendo organizar para un día una serie de tareas. Pues hoy vamos a hacer estas tareas. Yo organizo unas zonas, organizo una dinámica de trabajo y ahora el alumno es el que libremente va pasando por las zonas hasta que realiza las 5 tareas. Imagina que ya eres adulto, estás en una empresa y tú llegas y tu jefe te dice: hoy tienes que hacer 5 tareas, tu trabajo. Tú te organizas, estás aquí de 9 a 2, tú haces el trabajo como tú quieras, pero al final del día el trabajo tiene que estar hecho. También puede haber otro jefe que llega y te dice: bueno, haz esto, y está encima tuya y está acosándote y no dejándote trabajar tranquila. ¿Tú qué jefe preferirías? El que después, cuando terminas la tarea, uno dice: bueno, y tienes que ir a buscarlo. Bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, ahora esto, y está otra vez agobiando, no te deja trabajar. Lo mismo a ti, pues en ese momento te viene mejor hacer otra cosa, o te apetece hacer otra cosa y rendirías más en esa empresa, ¿no? Sin embargo, el otro jefe te dice, cuando llegas por la mañana, tiene una asamblea contigo, una reunión, y te dice: bueno, hoy tenemos que hacer esto y esto. Tú te organizas. Bueno, pues los alumnos que trabajan así y que por las mañanas les decimos las tareas que tienen y ellos se organizan, con el tiempo son más responsables, porque tienen que decidir día a día. Son pequeñas decisiones, pero te dan mayor autonomía, te dan mayor capacidad de organización, capacidad de emprendimiento, y eso te hace ser más responsable y poder tomar decisiones de una forma más autónoma y más independiente. Esto es muy importante porque en el futuro, ahora son niños de infantil o niñas y no tienen que tomar grandes decisiones, pero en el futuro van a tener que decidir cosas muy importantes: droga, alcohol, trabajo y muchas otras cosas que vamos a tener que decidir y que no podemos acostumbrar a los niños desde pequeños a preguntarlo todo: ¿y qué hago? ¿y qué hago? Una cosa es pedir consejo, pedir otro punto de vista, y otra cosa es ser dependiente de, ¿no? Entonces, estas dinámicas de trabajo tienen esta ventaja, ¿no? Que desarrollan niños con una alta capacidad de organización, que tienen capacidad de emprender y que tienen mayor responsabilidad y por lo tanto mayor libertad, porque la libertad y la responsabilidad son las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, el maestro tiene que olvidar el papel que venimos desarrollando hasta ahora del maestro explicador y tiene que cambiar a un maestro diseñador de situaciones de enseñanza-aprendizaje, un conductor, un facilitador, un mediador, todas esas palabras tan bonitas que hay y que rompen con la otra dinámica de por la mañana, venga, ¿qué hacemos ahora? Y ir dirigiéndolo absolutamente todo. Tengo un gran trabajo de organización porque esto tiene mucho trabajo, pero a partir de ahí dejo vía libre que los alumnos caminen por ese espacio de aula, por esa dinámica que les he diseñado y puedan desarrollar ellos de forma autónoma
y centrado en el alumno, es el alumno el que desarrolla o aprende, no es el maestro el que mete, porque eso no existe, eso no funciona. O sea, nosotros aprendemos practicando en relación con el medio, manipulando, observando, con la experiencia es como se aprende, ¿no? Bueno, y esto es la primera parte en la que definimos y vemos las características del trabajo por rincones. Bueno, hasta ahora hemos visto la definición de rincones, qué características destacan en una configuración del aula por rincones y algunas diferencias con respecto a los talleres, por ejemplo. Y ahora vamos a ver cómo cualquier unidad didáctica puedo realizarla por cualquier metodología. Entonces yo parto de una unidad didáctica que se llama la hora de dormir, en la cual vamos a trabajar hábitos y rutinas. Con respecto a las rutinas, pues vamos a ver el tiempo, reloj, semana, día, mes, año, hábitos de descanso, hábitos de estudio, de ocio, de alimentación, de limpieza y hábitos de vestido. Hombre, este cuadro de contenido podríamos añadirle más detalles, se puede personalizar, porque es como un punto de partida, ¿no? Para que cada uno pues después lo personalice y añada todos los contenidos. No va a variar el cuadro de contenido. Los contenidos de una unidad didáctica no varían en función de la metodología que yo utilice, ya sea rincones, talleres, centros de interés. Yo puedo organizarlo, trabajo cooperativo, técnica, aprendizaje basado en proyectos. Yo puedo usar cualquier metodología con cualquier unidad didáctica. Por lo tanto, hay que distinguir entre unidad didáctica y la metodología que utilizo. Los objetivos, la justificación. Yo pretendo lo mismo, pretendo que los alumnos progresen en sus hábitos de actividad y descanso, que creen nuevos hábitos, que sean conscientes de cuánto dormimos, qué cosas hacemos durante el día, qué ocio, qué cosas me gustan, cómo estudio, cómo tengo que estudiar, cómo tengo que jugar, cómo tengo que recoger las cosas, cómo debo vestirme, cómo debo cenar. Esa es mi intencionalidad didáctica, mi intencionalidad docente, y eso tampoco varía. Yo tengo esa intencionalidad porque he detectado esa necesidad en los alumnos, entonces quiero responder a través de un programa, una unidad didáctica, quiero responder a esa necesidad. Los objetivos: progresar en la adquisición de conceptos temporales, desarrollar hábitos de actividad, reflexionar sobre diferentes actividades de la vida cotidiana, de descanso, demás, instaurar algún hábito relacionado con hábitos y rutina. Los objetivos no varían, los criterios de evaluación tampoco varían. Lo único que varía es cómo organizo el aula, y eso es lo que yo describo en la metodología de la unidad didáctica. A continuación vamos a ver las actividades de la unidad didáctica. Empiezo con un cuento, empiezo con una gran asamblea inicial, después sigo un cuento, actividades como por ejemplo el Kahoot, un vocabulario, pronunciación, he puesto semántica pero es fonética, vocabulario, pronunciación, clase invertida, esta otra metodología. Todo esto son actividades. El lenguaje escrito tenemos la imprenta, vida de las letras, diseñar y crear cuadros con las normas y los hábitos de la clase. Vamos a hacer un portafolio. En lógico-matemáticas vamos a diseñar una serie de elementos que vamos a construir en plástica para realizar una serie de, como una especie de teatrito en el aula. Vamos a trabajar vida de los números. También vamos a decidir, todavía no lo hemos decidido, si vamos a dedicar una obra, autor, una actividad para conocer a una obra y autor de alguien de plástica, de corporal o de musical. Y de musical también tenemos algunas actividades. Es una unidad didáctica normal. Y la última semana, pues tendríamos rincones libres, en los que los niños juegan repitiendo y recreándose en todos los aprendizajes que hemos hecho en las 3 primeras semanas de unidad didáctica. Bien, pues estas actividades de partida son las que ahora voy a configurar en el aula en forma de rincones. Por lo tanto, la actividad, hombre, hay actividades que son incompatibles con las rincones, pero hay otras que simplemente tengo que configurar el aula.
¿cómo configuro el aula para trabajar esta unidad didáctica que acabamos de ver de la hora de dormir, como a través de los rincones? Primero vamos a distinguir entre dos conceptos, zona y rincón. La zona, definimos zona como un espacio polivalente en el cual existe una serie de materiales para el desarrollo de un tipo de destreza o habilidad o actividad o rincón. Por lo tanto, hemos hecho este esquema de un aula en el cual vemos aquí la pizarra. Aquí hemos creado una zona de biblioteca en la cual esto es una estantería con libros, otra estantería y dos mesas con algunas sillas también, para que los alumnos, cuando están en la biblioteca, pues puedan trabajar. En la biblioteca vamos a realizar sobre todo actividades de oral escrito bilingüe. También tenemos una zona TIC que tiene ordenador, impresora, tablet, una pizarra digital interactiva, que podría ser esta. Entonces la zona TIC estaría cerca de aquí de la pizarra digital interactiva. Después tendríamos una zona de trabajo en grupo. Vamos a borrar esto. Tenemos una zona de trabajo en grupo en la cual disponemos de mesas de trabajo y sillas, que serían esto, las sillas, y esta figura es la figura del maestro o la mesa del maestro. Aquí tenemos cajas de materiales, de plástica, de música, de lógico-matemática, y aquí tenemos la zona de entrada en la que hay perchas, cofres de los tesoros, etc. Bien, pues esta sería la distribución del aula y las distintas zonas. Faltaría una zona de asamblea, vamos a crearla, que dependiendo sería una zona amplia, con una zona acolchada en la parte, para que los niños, pues si se sientan en el suelo, pues no sientan el contacto del frío y demás. Y pues esta zona de asamblea, pues dependiendo de las características del aula, pues podría estar en un lugar o en otro. Vamos a poner zona de asamblea. Puede estar en una zona de psicomotricidad, si tenemos esa alfombra para psicomotricidad y también un espejo en la pared, o podría estar en cualquier otra zona. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de las características del aula en la que nos encontremos y de los materiales y la disposición que tengamos. Tendríamos que realizar un diagnóstico de los espacios y después diseñar todas estas zonas. Vamos a ponerla aquí, y que además aquí hay un espejo. Vamos a imaginar que hay un espejo y que además hay una alfombra. Aquí sería un espejo para la psicomotricidad y también hay una alfombra en la que podemos realizar la asamblea. Lo suyo sería que la zona de asamblea también otra zona donde podría estar aquí alrededor de la pizarra, porque hay veces que haríamos la asamblea también alrededor de la pizarra, pero bueno, de la pizarra digital o de un proyector. Entonces ya hemos definido zonas. Mi aula, que tiene zonas y tiene materiales. Tiene estantes, tiene cajas con materiales, tiene mesas, tiene sillas. Y después vamos a definir otra cosa diferente, que serían los rincones. Un rincón es una dinámica o variante metodológica que se caracteriza por cómo organizamos los espacios y los materiales. Evidentemente no organizamos las mesas igual para rincones que para, por ejemplo, una sesión de trabajo en grupo. El nivel de autonomía de los alumnos: si los alumnos tienen autonomía, sería más un rincón; si tienen menos autonomía, sería más un taller. Y el rol de los participantes. En una clase en grupo, en una clase magistral, el maestro es el que habla, el que enseña. En un rincón, los alumnos son los que, a través de su actividad, aprenden por sí solos. El maestro es solo un conductor. Entonces, todas las variables, hemos puesto 3, pero hay muchísimas variables que determinan una dinámica u otra dinámica, y el rincón es solo una dinámica. Con lo visto hasta ahora, llegamos a una conclusión de que es muy difícil trabajar con rincones el 100% del tiempo de una unidad didáctica. Tiene que haber obligatoriamente tiempo de trabajo en grupo, o sea, de asambleas, por ejemplo, toda la clase junta, y tiene que haber algunas sesiones que
no sigan estrictamente la definición de rincón, sino que se parezcan más a un taller. Entonces, a esta organización del aula podemos ponerle por rincones o por zonas o por rincones rotativos. El nombre de la metodología da igual, lo importante es dominar las variables para conseguir en el aula los efectos que deseamos sobre los alumnos, que aprendan de una forma determinada, desarrollando una serie de conceptos y competencias y demás. Bien, ¿cómo organizo yo ahora, una vez que entiendo la diferencia o hemos entendido la diferencia entre zona y rincón, zona y dinámica de trabajo? Vamos a ver cómo organizo yo esto. Yo tengo que ir viendo, por lo menos, el trabajo de un día o de una semana para yo poder organizar lo que es los rincones. Yo para trabajar hoy, necesito saber el contenido de 4 sesiones de trabajo. El trabajo de hoy comienza con la entrada. Entramos, los niños vienen acompañados de los padres. Una vez que entramos en el aula, ponemos las cosas en las perchas, los cofres de los tesoros, el bocadillo, la botella de agua, el muñeco si traemos un juguete, y pasamos a la zona de la asamblea, donde esté, ¿no? Si está aquí, nos sentamos alrededor de la asamblea y en ese momento realizamos la asamblea buenos días. Pasamos listo, tiempo atmosférico, podemos tener mascotas, podemos tener plantas y realicemos las rutinas de entrada que tengamos previstas. Después realizaríamos una asamblea de organización. Empezaríamos con los rincones ya. En esa asamblea de organización explicaríamos las tareas que tenemos. Tenemos una sesión, 2 sesiones y después una sesión, 2 sesiones. En realidad, vamos a poner sesión 3 y sesión 4. Porque en realidad las 4 talleres, las 4 sesiones, cada sesión es un taller, un rincón, perdón, y las 4 estarían abiertas desde este momento que comenzamos a trabajar en rincones. Es decir, vamos a poner este cartelito que aunque hay 2 momentos diferentes, porque ahí está el recreo en medio, pero los 4 rincones estarían abiertos desde el momento que comenzamos aquí. Entonces yo tengo esta primera asamblea de organización y explico. Durante el día de hoy tenemos que hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea y esta tarea. Explico en qué consiste y cómo se hace cada tarea. Explico los materiales. Explico dónde va a estar los materiales. Si la tarea es de plástica, pues pondremos un cartel aquí en lo alto de la mesa, igual que ponen en los restaurantes reservados, pues nosotros pondríamos zona de plástica, zona de lógico-matemática, zona de música. Explico dónde se va a celebrar. Las sesiones normalmente van a ser de 40 minutos. Dónde se va a celebrar esta actividad, dónde se va a celebrar esta y dónde se va a celebrar esta. Por ejemplo, la 4ª actividad pues podría ser de biblioteca. Yo me voy a la biblioteca y aquí sería, como aquí ya están los materiales, no tengo que mover caja de materiales. Tengo una clase de 50 metros, por eso dice que la zona es un espacio polivalente. Yo no puedo tener una zona como por ejemplo el salón del té, el salón de ver la tele, y solo utilizarla para eso, sino que un espacio, la pizarra digital interactiva, y la zona TIC puede ser un momento dado una zona de trabajo de la actividad 3, por ejemplo. La actividad 3 sería esta la zona de trabajo. Pero en otros momentos lo mismo nos sirve para una actividad en gran grupo, para ver una proyección en la pizarra digital interactiva. La zona de asamblea podría ser una zona, porque tiene espejo y tiene una alfombra, donde hagamos, por ejemplo, una actividad si es de, por ejemplo, juego dramático. Pero la zona de asamblea también es una zona en la que vamos a hacer sesiones en gran grupo, por ejemplo, la asamblea Buenos Días. Vamos a hacerla en esta zona. Por eso es un espacio polivalente que utilizo de forma polivalente en función de cada momento y de cada situación. Claro, yo tengo que programar y anticipar cada día las 4 sesiones que yo necesito para poder explicar en esta asamblea Buenos Días, en la asamblea de organización, volver
puedo explicar las 4 cosas que tenemos que hacer. Lo que le venimos a decir a los niños es, hoy, antes de que lleguen las 2, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Nos organizamos como queramos, pero hay que hacerlo. ¿Cómo hago la rotación? ¿Es obligatorio todo? ¿Es obligatorio al menos hacer 3? Entendemos que haciendo 3 ya hemos desarrollado las competencias, las capacidades, y que así atendemos más a los intereses, pudiendo dejar una actividad atrás. ¿Cómo hago para controlar que no siempre un alumno deje la misma actividad atrás? A través de la evaluación, evidentemente, yo voy valorando día a día lo que el alumno va realizando y sé quién deja unas actividades, quién se centra en una, quién se centra en otra, qué estrategia realizo para que equilibrar y que después también haga otro tipo. Bueno, pues ese es el papel del maestro, de facilitador, de crear situaciones, de allanar, de buscar soluciones y variables metodológicas a las situaciones que se vayan. Es como un barco que va por el mar y que las olas, las pequeñas olas, tú puedes planificar el rumbo, puedes planificar la ruta, pero la ola, el viento, modifican el barco, el rumbo, y hay que ir dando pequeños golpes de timón para corregir el rumbo. Pues esto pasa igual, hay que ir corrigiendo en cada momento esas pequeñas dificultades que van surgiendo. Bueno, tengo la organización, o cojo un calendario semanal y tengo que ir programando. En educación infantil de 5 años, pues podríamos tener 4 sesiones de 40 minutos. En 4 años y en 3 años, sobre todo en 3 años, van a necesitar más tiempo para los hábitos y rutinas, porque son más pequeños y tienen más necesidades de hábitos y rutina. Entonces, pues igual 4 sesiones de 40 minutos son mucho y hay que reducir el número de sesiones o el tiempo. En vez de 40 minutos, 30 minutos. Y las tareas deben ser más simples, que ya en 4 o en 5 años, que pueden ser tareas ya un poquito más complejas, y daríamos más tiempo también, para dejar más o menos tiempo a los hábitos y rutinas. Bueno, pues tenemos que coger las actividades. ¿Cómo empiezo la unidad didáctica? La unidad didáctica la empiezo con una gran asamblea en la que muestro a un niño que está muy cansado, una imagen. Y este niño comenzamos y hablamos, comentamos todos por qué está muy cansado. ¿Por qué no duerme? ¿Por qué no come? Y cada uno va diciendo sus opiniones. Con esto nos sirve para evaluar, porque los niños a través del lenguaje oral nos van a mostrar los conocimientos que tienen, y eso nos va a ayudar a programar también, a modificar en buena medida y adaptarnos a sus necesidades e intereses. Pero además también vamos a motivar los aprendizajes que vamos a realizar, todo lo bueno que vamos a aprender en esta unidad, las cosas que vamos a aprender a hacer nosotros solitos, y además nos sirve también para un primer acercamiento a la temática que vamos a trabajar. Esto podría ser una sesión en gran grupo, porque esta asamblea, repetirla 4 o 5 veces con cada grupo, pues igual no tiene sentido, aunque sí podríamos trabajar esta gran asamblea en rincones. Entonces nos iríamos a la distribución de la clase, no habría materiales, solo cada grupo dispondría de una tablet o una copia de la foto del niño. Entonces, o la foto estaría proyectada en la pizarra digital interactiva y nos distribuimos a lo largo de la clase por grupos. Y el trabajo que tendrían en estos grupos es debatir sobre la foto. Estamos 10-15 minutos debatiendo con la foto. Podemos tener tablets y buscar otras fotos y poner, por ejemplo, términos como niño cansado y ver fotos, a ver de qué ocurre, qué cosas, y que los niños vayan comentando en los distintos grupos el por qué ese niño está cansado. Una vez que hemos hecho este trabajo por zonas o por rincones o por grupos, es que el nombre que pongamos a las cosas es muy... Tenemos una asamblea de recapitulación en la cual nos ponemos un poco, compartimos las conclusiones que hemos sacado, pero ya hemos debatido en pequeños grupos y ahora vamos a debatir en gran grupo, vamos a poner en común todas las aportaciones o todas las reflexiones que hemos hecho. Pues entonces eso sería la sesión 1 del primer día. En esa sesión 1 vamos a hacer esa
gran asamblea inicial. Esta organización es la que yo explicaría a los alumnos. A continuación, ¿qué tengo en la unidad didáctica? Pues después tengo una actividad que es el cuento. El cuento podría yo contarlo en gran grupo, esa actividad en gran grupo, no pasa nada, o bien puedo en la zona TIC grabar el cuento y que esté en las tablets también, y entonces hacemos lo mismo. Por grupo, los niños escuchan en el cuento la tablet que yo he podido grabar o se ha podido sacar de YouTube. Hay 1000 formas de obtener un cuento. Lo suyo es que en la medida de lo posible utilice el vocabulario de la unidad didáctica, que esté referido a la hora de dormir o a la hora de descanso, porque es esta la unidad didáctica que estamos haciendo. Entonces los niños escucharían en las tablets el cuento y lo comentarían entre ellos, y después volveríamos a hacer una asamblea de puesta en común, o escuchamos el cuento todos a la vez en una actividad de gran grupo. Sea como sea, no creo que por esa actividad pues pierda ya la categoría de estoy trabajando por rincones o por zonas o como sea. Entonces aquí tendríamos el cuento, que es la habitación de los horrores. Se llama el cuento de esta unidad didáctica, que se trata de una habitación que está muy desordenada y hay una planta que vive en la habitación y está muy triste y está muy descuidada. Entonces le preguntan qué le pasa y explica pues que está todo muy, muy mal. Y a medida que vamos arreglando la habitación, que la vamos limpiando y ordenando, la planta mejora en su aspecto. Después tendríamos la siguiente actividad. Una vez que hemos hecho el cuento, podríamos hacer una sesión de vocabulario. Pues yo tengo aquí, ¿ves? Lunes, gran asamblea, el cuento. Vamos a poner aquí vocabulario, que lo teníamos para el segundo día. Vamos a ponerlo aquí, boca 1, y aquí después vemos qué es lo que ponemos. Bueno, entonces aquí vamos a tener una sección de vocabulario. ¿En qué consiste la sesión de vocabulario? Pues he elaborado unas tarjetas de vocabulario. ¿Cómo funciona la actividad de vocabulario? Pues nos vamos a ir a este gráfico. Bueno, ya tenemos el cuento, una actividad tipo. Vamos a ver cómo todo esto estaría dentro del rincón de biblioteca. Cuento, vocabulario, taller de pronunciación e imprenta. Vamos a ir viendo cada actividad, cómo la organizaríamos. Aquí tengo una tarjeta de vocabulario. En la tarjeta de vocabulario pues tiene una imagen prototípica del concepto, tiene la mayúscula y la minúscula, grifo en español, grifo en inglés y la conciencia fonética, una tarjeta muy completa. Y por el lado del reverso podemos poner algunas notas de la definición del concepto, cosas que nos puedan dar pie a generar cierta conversación. Bueno, pues de cada tarjeta yo hago una pequeña introducción de audio. Los alumnos en el taller de vocabulario tendrían, yo preparo en la biblioteca, preparo las 4 imágenes que vamos a trabajar hoy. Si estoy en 3 años, pues lo mismo pongo menos. Si estoy en 4 años, pues voy adaptando el número de imágenes a las características de los alumnos. Y digo 4 por poner un ejemplo, podrían ser 5 o podría ser 3. Entonces yo cada día introduzco 4 términos nuevos, cada uno tiene un audio o un pequeño vídeo en el que doy una brevísima explicación de la palabra. A continuación de eso, que estarían en las tablets, ellos generan una conversación en la cual van hablando un poco de las diferentes palabras. Esta actividad la tendríamos en la sección 3 de este primer día, vocabulario 1, en la cual introducimos 4 palabras. ¿Y qué es lo siguiente que hacemos? Una asamblea de claves dramáticas. Aquí podemos tener para el martes vocabulario 2. Bueno, ya hemos tenido este taller de vocabulario, los niños han hablado de estas palabras
¿Y cuál es lo siguiente? Tendremos una asamblea de clave dramática. Una vez que ya hemos escuchado el cuento por grupo, podríamos tener una asamblea, y esto sí que sería todos juntos, tendríamos una primera asamblea en la cual vamos a analizar los personajes del cuento. Cuando escuchamos el cuento, pues sabemos los personajes y las cosas que hacen, pero después vamos a describir externamente las características de los personajes, cómo son, qué aspecto tiene el contexto donde se desarrolla, es una casa, es el campo, es un bosque, cómo es, vamos a describir cómo son los personajes. Y después lo más importante, vamos a entender o describir el personaje desde un punto de vista psicológico, cómo actúa, por qué actúa de esa forma y no actúa de otra. Y esto nos va a ayudar a establecer una serie de claves dramáticas para que después en el teatro, cuando definimos a los personajes, no tener que memorizar, vamos a memorizar muy poco y vamos a actuar en base a unas claves dramáticas, qué es lo que hacen los personajes y entender el por qué los personajes actúan como actúan. Eso realmente, o así, es como deberíamos empezar a trabajar el teatro a estas edades. Bueno, en la primera reunión simplemente es el análisis, una asamblea en la que perfectamente puede ser la asamblea, una vez que hemos escuchado el cuento por grupos a través de la tablet. Después tenemos una asamblea en la que ponemos en común estas características, este análisis que hacemos de todos los elementos del cuento, para que al día siguiente en la educación corporal pues ya vamos a seleccionar las escenas del cuento, selección de escenas que vamos a representar en nuestro juego dramático, que como veíais antes en la organización de la unidad didáctica era una actividad que teníamos, ¿ves? Juego dramático, tenemos que representar distintas escenas del cuento. Bueno, pues en esta asamblea es donde los alumnos van a representar o seleccionar. Primero analizamos los personajes y seleccionamos las escenas, y a partir de ahí ya por grupos pues empezamos a trabajar por grupos, por lo cual vamos a tener dos escenas, dos momentos. La selección de escenas podría tener un momento de trabajo en grupo, pero después tendríamos que tener otra asamblea de puesta en común con los demás, con lo cual vamos alternando situaciones de trabajo en grupo con otras de trabajo en general. Bien, vamos a ver en nuestro gráfico diario, tenemos vocabulario, y lo último que tendríamos sería una sesión de una gran asamblea o una asamblea de corporal, porque lo que vamos a analizar el cuento para buscar claves simbólicas, y esto sería de la actividad tipo de juego dramático. Asamblea de, vamos a poner juego dramático, actividad tipo juego dramático. Bien, pues ya tendríamos nuestro primer día organizado. Yo ya en esta asamblea, en esta asamblea de organización, ya diría, bueno, la clase de hoy va a tener 3 tareas. Vamos a tener 3 zonas del aula, y en la primera vamos a realizar, en primer lugar, bueno, fijaros, hay 2 tareas, porque realmente la primera es una gran asamblea inicial en la cual, la gran asamblea inicial es por grupo. ¿Dónde se va a celebrar la gran asamblea inicial? Pues voy a dar la imagen del niño muy cansado y vamos a debatir en grupo, aunque después vamos a tener un momento de asamblea. ¿Ves? Pues todo esto se explica en la asamblea de organización. Después vamos a tener el cuento. ¿El cuento dónde es? Pues también va a ser en la zona de trabajo en grupo, utilizando las tablets que provienen de la zona TIC, y posteriormente vamos a tener un reencuentro o una puesta en común en la zona de la asamblea. Después vamos a tener la actividad del vocabulario. ¿Dónde se va a realizar el vocabulario? Pues los materiales van a estar en la biblioteca, y vamos a necesitar también las tablets, aunque podríamos usar, si nos falta espacio, podemos usar las mesas de alrededor. Todo esto serían los contenidos de esta primera reunión de asamblea de organización. Aquí en esta asamblea más pequeña, y recordamos las normas. Podemos hacer una recapitulación de cómo vamos, qué lleva cada uno, qué tal y cual, y seguir el trabajo, orientar que sigamos el trabajo.
Y después hay una asamblea de juego dramático, en la cual esta sí que hemos decidido que sea en grupo y que no tenga un momento en gran grupo, que no tenga momentos de pequeño grupo y después gran grupo, aunque cada uno la podría diseñar como quisiera. Pues ya tenemos nuestro primer día programado en esta asamblea, lo hemos explicado, y ahora ya son los alumnos los que se tienen que organizar. Como no necesitamos materiales hoy, con estas, pues las cajas quedarían en su sitio, pero mañana igual sí necesitamos materiales. Bueno, al día siguiente podríamos introducir una sección de vocabulario 2 en la cual meteríamos 4 palabras nuevas con la misma dinámica que el día anterior. Ya tendríamos 8. En el taller de pronunciación utilizamos distintas actividades, distintas dinámicas para que los niños practiquen tomen conciencia de cuántos golpes de voz tiene cada palabra. Con las tablets también prepararíamos un material y una asamblea en la que los niños, pues en ese momento de la clase, cuando tenemos una sección que la actividad tipo se llamara, en vez de vocabulario, ahora se llamaría taller de pronunciación, pues en las tablets habría un material que, combinado con la tarjeta de vocabulario, pues los alumnos trabajarían en esta zona esas palabras, pero desde el punto de vista de cómo se pronuncia la palabra. Otros alumnos el día siguiente pues harían un taller de plástica en el cual decidiríamos qué materiales necesitamos para la escena, o decidiríamos cuál es la escena o en el momento del cuento. Vamos a poner aquí selección de en plástica la vamos a quitar de este día y vamos a poner imprenta, porque plástica realmente todavía no tenemos materiales de plástica para hacer. Entonces tenemos vocabulario, imprenta. Vamos a ver cómo se realizaría este taller de imprenta. En este taller de imprenta, aquí tenemos la actividad. ¿Qué proporcionamos a los alumnos? ¿Qué materiales proporcionamos? Pues proporcionamos unos materiales que ya van a estar en la biblioteca, aquí en esta zona, y son unos cubos llenos de los tapones de las botellas. Hemos dibujado con un rotulador que no se borra las letras. Existen todas las letras y un buen número de todas ellas. Los alumnos en ese momento ven en la pared todas las palabras de vocabulario que hemos visto hasta el momento y eligen una, buscan las palabras, por ejemplo, eligen la palabra sillón, él elige la palabra sillón, busca las letras hasta que construye la palabra y después realiza una tarjeta de vocabulario, una tarjeta de imprenta que está en una mesa allí también, en el rincón de biblioteca. Aquí tenemos amontonadas pues, un buen número de fichas de vocabulario, de escritura, para que los alumnos vayan realizando la palabra una vez que conformen la palabra con los tapones. En esta ficha de vocabulario, pues el alumno tiene que realizar dos tareas. Por un lado, tiene que hacer un dibujo personal del concepto, por ejemplo, del sillón, pues él dibujaría el sillón de la forma personal, porque los niños, mientras que están en la etapa presilábica, para ellos dibujar es igual que escribir, y después va a realizar pues esta serie de escritura adaptada a su edad, que pues en función de la edad que vaya teniendo va a ir progresando de forma natural, pero tenemos que ir respetando este progreso. Entonces al principio esta escritura se va a parecer más al dibujo. Cuando ya llega a la etapa presilábica va a empezar a tomar estas formas, y después cuando está en la etapa silábica pues ya va a ir cogiendo la forma de pseudo letras, hasta que poco a poco y en muchos años, varios años de escolarización, pues el niño va a ir adquiriendo de forma natural la escritura durante educación infantil y los primeros años de primaria. Cuando termina su ficha la coloca en su contenedor de fichas de vocabulario. Habrá niños que realizan una, habrá niños que realizan dos, habrá niños que necesitan más fichas, y con esto nos adaptamos a sus necesidades, atendemos a la diversidad, porque cada uno elige las fichas que quiere. El segundo día hay 8 y yo cojo las que yo quiero y voy configurando mi
tarjetas que voy realizando. Bien, pues esta configuración es la que haríamos el segundo día. En esa pregunta de qué trabajo hoy, pues hoy tengo una tarea de pronunciación, otra tarea sería de, vamos a poner aquí, la primera es vocabulario 2, pues ponemos aquí que es otra actividad de vocabulario. Ya sabemos la dinámica, pues la que tendría que explicar en la asamblea de organización. ¿Cuál es la actividad 2 del segundo día? Pues la actividad 2 del segundo día es la imprenta. ¿Qué es la imprenta? Pues esto que acabo de explicar de los tapones. ¿Dónde se realiza la imprenta? En la zona de biblioteca. ¿Qué materiales necesito? Pues los tapones y las fichas de escritura. A continuación, el segundo día que tengo, la selección de escenas. ¿Dónde se realiza la selección de escenas? Primero hay un trabajo en grupo y después del trabajo en grupo hay una aquí, asamblea, selección de escenas. Tengo primero un trabajo en grupo y después cada grupo selecciona una escena y después la ponemos en común en la asamblea. La pronunciación, ¿dónde la realizamos? Pues en las mesas de trabajo apoyado con las tablets. ¿Dónde realizamos la imprenta? En la biblioteca y apoyado con algunas mesas, si fuera necesario, con mesas y sillas alrededor de la biblioteca. ¿Y dónde realizamos la vocabulario? Pues aquí, en las mesas de trabajo. Configuramos los 4 espacios y el alumno configuramos, distribuimos las mesas, las sillas y los alumnos van utilizando el espacio en gran grupo y después en asamblea si es necesario o nos vamos utilizando. Entonces yo este segundo día explico las 4 tareas que voy teniendo, las normas y todos los materiales y toda la tarea que habría que realizar, y esta sería la forma de ya tengo organizado el segundo día. Durante las 3 primeras semanas tengo que ir desarrollando todas las actividades que hay en este cuadro, mientras que la última semana son rincones libres. Ahí sí que en esta última semana están todas las actividades, todos los frentes que hemos hecho, todas las actividades de lenguaje oral, escrito y bilingüe, todo de lógico-matemática, expresión plástica, corporal, musical, todo está abierto. Y los niños durante esa última semana, pues por ejemplo, es la semana donde vamos a representar delante de nuestros compañeros nuestra obra dramática, nuestras distintas escenas. Las vamos a juntar todas las escenas formando como un pequeño teatrito. Es el momento de que después libremente vamos a ir viendo los materiales que hemos hecho de lengua. Entonces hay niños que van a poder ir y ver su archivador con todas las fichas que ha hecho, compararlas con las demás. Habrá niños que cojan la tablet y vean los audios y repitan los audios de las palabras. Habrá niños que escuchen de nuevo el cuento. Habrá niños que vean los materiales y jueguen con los materiales que hemos construido para expresión corporal para el teatro y jueguen con ellos y representen las escenas de forma libre y espontánea en el rincón. Entonces en esta última semana pues los rincones están todos abiertos. Todo el trabajo que hemos hecho durante la semana, pues ahora abrimos todos los rincones, volvemos a repasar todo el trabajo que hemos hecho, cada uno en lo que más le gusta, y aquí sí que sería, en esta última semana sí que sería un juego libre por rincones, totalmente libre y espontáneo, y con unas normas, por ejemplo que haya 5 por cada rincón y demás, o un máximo de 5, pero todos podemos ir por todos y podemos ir disfrutando y rememorando y recordando todo el trabajo que hemos hecho atrás durante estas 3 semanas con esta unidad didáctica. Y básicamente este es el modo de organizar una clase por rincones, o es una de las formas que habría de organizar la clase el trabajo por rincones, y como dije al principio, pues requiere una gran organización por parte del docente. Todo lo contrario que podemos pensar que los rincones es tener el material, boom, y decirle a los niños jugar por rincones y que se vayan a cada uno donde quiera y jugar. No, es muy diferente, es una metodología muy bonita, muy seria, y que pues tiene su técnica y su dificultad para programarla. Espero que os haya sido de ayuda este vídeo. Es un poco más largo pero es que hay que tratar muchos conceptos y es un poco imaginar y visualizar un par de jornadas de trabajo para poder entender cómo es la dinámica, el día a día, el momento a momento, cómo irían avanzando las horas y demás. Espero que os haya servido el vídeo
y que os ayude a mejorar muchísimo y a hacer esas super programaciones que seguro que estáis haciendo.